Bueno, vamos a aprender. Primera de Juan 5:18, por favor, tomen asiento. El corazón del Evangelio es vivir y caminar como Jesús, en todo momento, a toda hora. No es cuando hay un enfermo, ¿qué se hace? No es decir, pues orar, no, es ir a orar, es actuar, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces las cosas no se dan? Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, entonces la persona tiene que haber nacido de Dios. No todo el que está en la iglesia ha nacido de Dios. No todo el que está en la iglesia cristiana ha nacido de Dios. Nacer de Dios es que Dios le arranca la naturaleza pecaminosa con la que nació, la lleva a la cruz y la destruye. Y la destruye. Y la Biblia dice, para que no peque más. Eso está en Romanos 6:6. Para que no peque más. Es decir, se puede vivir sin pecar. Pero eso es para los que han nacido de Dios. ¿Cómo puede usted estar seguro que ha nacido de Dios? La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. O sea, usted le pregunta, Dios, yo ya nací de nuevo, ¿soy salvo? Y usted adentro va a escuchar. Usted necesita entender. Regálame un poquito de agua, Lucía. Usted necesita entender y escuchar. Usted necesita aceptar que lo que dice la Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. No hay que adornarlo. Ahí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los nacidos de Dios. A los nacidos de Dios. ¿Cómo sabe usted que ha nacido de Dios? Porque antes era una persona que fácilmente peleaba, era una persona que fácilmente agredía, fácilmente era hostil. Y de adentro como que ya no le sale. ¿Cómo sabe usted que ha nacido de Dios? Porque le dan ganas de orar, le dan ganas de ir a la iglesia, le dan ganas de buscar a Dios. Entonces la Biblia dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjese una cosa, aquí dice que el maligno no le toca. Si el maligno se refiere al diablo, aquí dice que el diablo no puede tocar. Pero es un hecho que en el cotidiano caminar... Hay otra versión. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. El diablo no puede echarle mano. Entonces, si aquí la Biblia dice que el maligno no le toca, ¿por qué vemos en la vida práctica que hay cristianos que están enfermos o cristianos que están con problemas en el hogar? ¿O por qué vemos en la vida práctica que hay cristianos que tienen dificultades en la plata, o con los vecinos o con los amigos? ¿Por qué vemos eso? Es más, la Biblia afirma en Hebreos 2:14, está hablando de Jesús. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La Biblia está diciendo que Jesús le quitó toda autoridad al diablo, toda autoridad al diablo, y está diciendo que el diablo no nos puede tocar. Pero ¿por qué hay cristianos enfermos? ¿Por qué hay cristianos que tienen deudas? ¿Por qué hay cristianos que tienen dificultades? Podemos mirar la respuesta en Mateo 26:41. Si el diablo no nos puede tocar, ¿por qué hay situaciones donde los cristianos les falta plata o están enfermos o están mal? ¿Sí?
La Biblia dice, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que velar no es poner velitas. Velar es estar vigilante, estar atento. Pero no con lo que hace el esposo, con lo que hace el pastor, o con lo que hace la mamá, o con lo que hace el hijo, sino con su propio comportamiento, con su propia forma de hablar. Esté atento y ore para que no entre en tentación. ¿Qué ocurre si una persona no entra en tentación? Pues no cae. No cae en tentación. Y si no entra en tentación, pues no peca. Y la Biblia dice en 1 Juan 3:9, el nacido de Dios no peca. Y la Biblia dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí dice, velad y orad para que no entres en tentación. Quiere decir que si la persona no entra en tentación, puede vivir sin pecar. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo hace uno para evitar la tentación? El espíritu, a la verdad, está dispuesto. O sea, su hombre interior, por el Espíritu Santo, tiene ganas de orar. O sea, a usted le dan ganas de orar, pero en muchas ocasiones se las aguanta. Al cristiano le dan ganas de ir a la iglesia. Dios le pone a ir a la iglesia, pero en muchas ocasiones se aguanta y no va a la iglesia. No va a la iglesia. Al cristiano le dan ganas de ayunar, Dios le habla. Ahora, ¿por qué Dios pone eso en el corazón? Porque es la forma como la persona conoce a Dios. Algún cristiano dice, pero es que yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia y no pasa nada. Es que cuando usted ora, usted no cambia a Dios. La oración lo cambia a usted. La oración le permite tener comunión con Dios. O sea, usted es el que gana. Entonces, en la medida en que usted ora, usted va a experimentar de Dios. El ayuno es que yo ayuno y no pasa nada. Es que leo Biblia y no pasa nada. Es que ayunar no es para torcer el brazo a Dios. Ayunar no cambia a Dios. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno lo hace a usted sensible, más y más sensible, para disponerse a ser obediente a lo que Dios quiere que usted haga. La lectura de la Biblia no cambia a Dios. La lectura de la Biblia le da el conocimiento de Dios. Y la fe viene por conocer la voluntad de Dios. El ir a la iglesia le permite crecer en fe. Pero es que yo voy a la iglesia, yo oro y ayuno, yo diezmo y ofrendo y no pasa nada. Es que los diezmos y las ofrendas no cambian a Dios. El diezmar y ofrendar, Dios lo estableció como una medida para guardar nuestro corazón, para no poner nuestro corazón en el dinero, para amar primero a Dios. Entonces aquí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué puede hacer uno si entra en tentación? Orar. Bueno, y si uno ya está en un momento de pecado, mire lo que dice la Biblia en Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Si uno está en un momento de, digámoslo así, una batalla espiritual, o sea, en un momento de enfermedad, que le está doliendo algo, si uno está en un momento de deuda, si uno está en un momento de pelea con el cónyuge, si uno está en un momento de pelea con los hijos, si las cosas no le salen, ¿por qué no le salen? Porque el diablo metió su mano. Porque si usted está en la casa de Dios y Dios es bueno, la Biblia declara que el ángel de Jehová acampa alrededor suyo, lo protege y lo defiende. Si usted está en la casa de Dios y Dios es bueno, la Biblia declara que Dios lo tiene rodeado con muro de fuego. La Biblia declara que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. La Biblia declara que usted es más que vencedor. La Biblia dice que el diablo no lo puede tocar. Pero Lucas 10, 19, ¿qué dice? Dice, este es Jesús hablando. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Pero mire lo que dice antes. Antes
Jesús manda a 70. Leamos desde el 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿De qué está hablando ahí? De autoridad. Escúchame. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, está hablando de demonios y de autoridad. Está hablando de demonios y de autoridad. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, cuando se habla de serpientes y escorpiones, ¿a qué se refiere? Demonios. A demonios. A demonios. Aquí dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego Jesús llama serpientes y escorpiones. Y recordemos que dice en la Biblia, en Génesis 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. No se refiere a la serpiente que serpentea, se refiere al diablo. Entonces, una forma como Dios llama al diablo es serpientes, a los demonios. Una forma como Dios llama a los demonios son escorpiones. Y aquí dice que tenemos potestad de hollar. ¿Sabe qué es hollar? ¿Qué es hollar? Pisar. ¿Cómo? Pisar. Hollar es pisar, pisar. Ahora, ¿qué cree que pasa a una serpiente si usted le pisa la cabeza? La mata. Pues, porque usted no pesa más de 20 kilos, aunque son flaquitas. Porque usted no pesa más de 40 kilos. 40 kilos en la cabeza de una serpiente, pues, queda... la mata. O sea, usted tiene autoridad y tiene poder. ¿Por qué hay cristianos que tienen dificultades y están enfermos y están debiendo y cuando son vendedores casi no venden y tienen dificultades con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Por qué hay cristianos que son estudiantes y a veces les va mal? Porque tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. A veces el diablo usa a otras personas para que lo miren a uno mal. A veces el diablo usa a otras personas para que le hablen a uno cosas feas. A veces el diablo usa a otras personas para que lo critiquen. A veces el diablo, ojo, a veces el diablo le pone a la mujer pensar que el hombre se le va a ir con cualquiera y le pone espíritu de celo. O a veces el diablo le pone al hombre espíritu de celo y él entonces siempre tiene que estar sabiendo dónde está la mujer y llamar y cómo controlarlo. Eso es del diablo. Pero aquí dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No podemos hollar serpientes y escorpiones, o sea, no podemos destruir las obras del diablo si no tenemos claro cuáles son las obras del diablo. La Biblia dice, seguid la paz de Dios. Por favor, diga conmigo, seguid la paz de Dios. 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 Entonces, ¿Dios es el que causa que usted esté con ira, con enojo? No. ¿Qué puede hacer cuando se siente airado, enojado? Usted olla serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús yo resisto todo enojo. En el nombre de Jesús yo echo fuera de mí toda ira. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que... Ahí está ejerciendo autoridad. Ahí está ejerciendo autoridad. Hay gente que cree que el tinto, cuando está hervido, hace daño. ¿Se han escuchado eso? Pero yo he visto por diferentes ciudades que en muchas ciudades ponen a hervir el agua, le echan el café herve y lo sirven y no les pasa nada. Pero muchas veces la gente piensa, no, es que el café hervido... Entonces, el problema está en creencias equivocadas. Creencias equivocadas. Es importante entender que si la Biblia dice que usted tiene derecho a recibir dinero de parte de Dios, usted tiene derecho a recibir dinero de parte de Dios. Pregunta, ¿cuánto trabajo tiene que hacer usted? ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el regalo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ahí cuántas horas de trabajo tiene que tener usted para recibir dinero?
Ahí lo que tiene que tener es fe. Ahora, ¿cómo se usa la fe? La fe se usa hablando. ¿Qué hace la fe? ¿Cómo se usa la fe? La fe se usa hablando. ¿Qué hace la fe? Llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando usted tiene alguna dificultad o le llega un recibo, usted dice, Padre, gracias porque así como sale el sol, me llega el dinero para pagar a tiempo. ¿Dónde está usted colocando el énfasis? ¿En tengo que trabajar más, hacer horas extras? No, está colocando el énfasis en la sangre de Jesús. Al declarar la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios con su boca, usted se convierte en la boca de Dios. Al declarar la palabra de Dios, como está citada, con su boca se convierte en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declara que Dios está en el tercer cielo. Y Dios habló Dios es espíritu y Dios habló desde el tercer cielo. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y en el mundo físico se creó la hierba verde. Dios es espíritu y está en el tercer cielo. Y dijo, produzca la tierra peces, aves. Y en el mundo físico se crearon las peces y las aves. Y la Biblia dice en Efesios 2:6 que usted está juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales. O sea, usted está en el tercer cielo. Y la Biblia dice que a usted Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y la Biblia dice que a usted Dios le dio autoridad y poder en el cielo y en la tierra. O sea, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Hablando. ¿Cuándo usted se manifiesta en el Espíritu? Cuando habla. ¿Qué ocurre cuando Dios desde el tercer cielo habla? Se crea aquí en la tierra. ¿Qué ocurre cuando usted se manifiesta en el Espíritu? Aquí en la tierra se crea. La Biblia dice, si no dudar en el corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? La Biblia dice, por tanto os digo, todo lo que pide en oración, crea que ya lo tiene y lo recibe. Si no duda en el corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la Biblia llama al corazón espíritu. El espíritu es el corazón. Entonces, cuando usted habla, usted está hablando de su corazón. Y la Biblia declara, creí por lo cual hablé. O sea, la persona habla lo que cree. Entonces, ojo con esto. Préstame alguna cosa, un celular o alguna cosa. Eso. Si quieres, apúrate. Gracias. Entonces, mire, la Biblia declara en Marcos 16, 17 y 18. Estamos viendo por qué los cristianos tienen dificultades. O por qué les duele una cosa o les duele la otra. ¿Por qué tienen dificultades? Si la Biblia dice que el diablo no los puede tocar. Si la Biblia dice velad y orad para que no entréis en tentación. Si la Biblia dice que tenemos autoridad para hallar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir las obras del diablo y nada nos puede tocar. La Biblia dice en Marcos 16, 17, el que creyere, es el que creyere. No dice que a los primeros apóstoles. Hoy hay gente que cree. El que creyere y fue bautizado será salvo. Luego dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Lo que está diciendo es que este es un mundo gobernado por el diablo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo es el diablo. Y lo que está diciendo es que este mundo está gobernado por el diablo y las personas que nacen en este mundo, usted y yo, todos nacimos siendo esclavos de pecado, según Juan 8:34 y Juan 8:44 dice que éramos hijos del diablo. Entonces nosotros, ojo con esto, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu está en dos partes. ¿Por qué? Nuestro espíritu está en el tercer cielo, porque está juntamente con Cristo, pero la Biblia dice que la carne sin espíritu está muerto. Entonces su espíritu está allá y está aquí. ¿Es claro? Entonces, usted se manifiesta en el espíritu siempre que habla. Dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir, ¿qué hace un demonio? ¿Cómo uno sabe qué hace un demonio? Miremos la vida de Dios. Si la Biblia dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, y el diablo es contrario a Dios, el diablo va a buscar que usted tenga dificultad, que tenga ira, que tenga preocupación. Entonces usted tiene que reconocer
que muchas veces sin darse cuenta termina preocupado, termina afanado. Ay, es que, entonces, en ese momento usted está siendo oprimido por un diablo. ¿Cómo se hace? Yo le hablo a toda preocupación en el nombre de Jesús, se va. Yo elijo no estar preocupado, yo elijo estar en la paz de Dios. Y créame, instantáneamente la preocupación se le va. Se le va. Ahora bien, es importante que usted entienda esto. Jesús nació en este mundo con carne, pero él tenía naturaleza divina cuando él nació. Y él fue enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros llegamos a Cristo siendo, en algunos casos, mayores. Nosotros llegamos con hábitos de pecado, con costumbres de pecado. ¿Por qué Jesús dice, Lázaro, levántate? Y al instante Lázaro se levanta. Porque él es un hombre que camina en fe, en el poder del Espíritu. Pero la Biblia dice que nosotros podemos hacer las mismas cosas que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús le dice al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, y al instante se levanta? Y la Biblia dice que usted puede hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y usted? No es que Él sea Dios, porque la Biblia dice que como hombre se despojó de ser Dios. O sea, la Biblia dice que Él fue lleno por el Espíritu, con el Espíritu Santo, como usted es lleno con el Espíritu Santo. El papá de Jesús es su mismo papá. El Espíritu Santo que tiene Jesús es su mismo Espíritu. La unción que tiene Jesús es su misma unción. La fe es la misma, la fe de Jesús es su misma fe. El poder y la autoridad es su mismo poder y autoridad. Es su mismo poder y autoridad. Entonces, ¿por qué hay cristianos que tienen dificultades y problemas y la luchan? Porque uno no se la cree. ¿Por qué? No se la cree. Porque no se la cree. Escúcheme esto. Cuando viene una opresión demoníaca sobre Jesús, Él dice, el diablo nada tiene en mí. Se va. Y el diablo se va. Y el diablo sabe que Jesús lo venció. El diablo sabe que tiene que obedecer al nombre de Jesús. Pero nosotros nos criamos en este mundo y nosotros aprendimos a guiarnos por los sentidos. La Biblia claramente dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. El cristiano, aún el nacido de Dios, anda por vista y no por fe. Nosotros tenemos que aprender a andar por fe. ¿Qué es andar por vista? Andar por vista es que usted ve la inflamación y le duele y tiene el ardor, y usted hablando, habla desde su espíritu, porque cuando usted habla se manifiesta en el espíritu. Y usted cuando dice me duele, tengo ardor, está usando la autoridad que Dios le dio. Escúcheme, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto va a simbolizar la autoridad. Toda la autoridad es de Dios, en el principio. Pero Génesis 1:26 dice que Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra. Entonces el hombre tiene autoridad sobre la tierra. Dios en la tierra no puede hacer lo que se le antoje. ¿Por qué hay terremotos, volcanes, erupciones? ¿Por qué hay destrucción y plaga? Porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Y la gente que no conoce a Dios y no entiende dice obras de Dios. Eso es mentira. Dios es bueno y no hace cosas malas. ¿Sabe que usted puede reprender un terremoto? Usted tiene autoridad para reprender un huracán, una tormenta, porque Jesús lo hizo y usted lo puede hacer. Usted ve se sienta en las noticias y ve que va a venir un huracán, un terremoto terrible o un tsunami, y usted manda que ese terremoto, que ese huracán se vaya al centro del mar, que se desvanezca, y se desvanece. ¿Sabe que si en su casa hay ratones, hormigas, pulgas, cucarachas, usted les puede ordenar que se sequen, se mueran y nunca más? Y va a ocurrir, porque la Biblia declara ninguna plaga toca mi casa. Pero entonces, ¿por qué los cristianos tienen dificultad? Dios le entregó la autoridad al hombre. El hombre se la entregó al diablo. Pero cuando el diablo mata a Jesús, usando a los religiosos, le tiene que entregar la autoridad a Jesús. Y como Jesús se va para el cielo, le entrega la autoridad a la iglesia. Usted es iglesia, usted es templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de usted. Entonces usted tiene autoridad.
pero esta vez tiene más autoridad, porque en el principio Dios le dio autoridad a Adán sobre la tierra y todo lo que hay en la tierra. Pero en Jesucristo, en Mateo 28, 18 y 19, dice que nos da autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, si tenemos autoridad en el cielo y en la tierra, los nacidos de Dios, ¿por qué se enferma? Porque cuando siente el dolor, la persona usa la autoridad y dice, me duele. Y al decir me duele, está desatando la autoridad en los demonios para que venga y le duela. Entonces, ¿cómo se hace? Entienda por favor esto, que le duela a usted algo, que de pronto se le nublen los ojos y como que no pueda ver bien, que de pronto sienta como que se le va el aire, como que de pronto sienta que no puede caminar, que de pronto como que sienta que eso es una tentación, no una enfermedad. ¿Es claro? Eso es una tentación, no una enfermedad. Entonces su deber, cuando se siente como que se le va el aire, cuando siente como que se le está paralizando el brazo, cuando siente como que se va a desmayar, cuando siente, se dice, en el nombre de Jesús, yo declaro que soy hijo de Dios, a mí el diablo no me puede tocar, la sangre de Jesús está sobre mi cuerpo, y reprendo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, toda muerte, y se va en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Se le quita que el brazo esté dormido, se le quita el malestar, se le quita. Porque de acuerdo a la Biblia, Dios nos dio para vivir 120 años. Eso dice la Biblia en Génesis 6, 5, 6. Que por la maldad, Dios nos dio 120 años. En Salmos dice que 70 y los más robustos 80. Pero nosotros somos de los nacidos de Dios, de los que fuimos redimidos. Podemos vivir 120 años. Y la idea no es, para un hijo de Dios, no es que a los 60, 70, 80 usted empieza a caminar así y le empieza a dar Alzheimer o Parkinson o le empieza a dar ceguera. No es que usted se va a quedar ciego porque los ojos se desgastan. Es un desgaste del cuerpo, eso es mentiras del diablo. Porque Dios creó el cuerpo para que se regenere. Las células se regeneran. ¿Es claro? Dios creó los ojos para que se regeneren. ¿Cómo usted explica eso? Pues usted se hace una cortada, un hueco, se hace una cortada y usted va a darse cuenta que le sangra, pero llega un momento que para y después de unos días queda cerrado. Así de fácil. Eso mismo pasa en el hígado, en el páncreas, en los riñones. Eso mismo pasa en las arterias, en las venas. Eso mismo pasa en todas partes. ¿Por qué hay cristianos enfermos? Porque creen los malos reportes médicos. Entonces le duele acá y va al médico y le muestra una placa, entonces se guía por lo que ve. Esto es cáncer, esto es enfermedad, esto es ataque cardíaco, esto es así, así, así. Entonces, cuando la persona se guía por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que palpa, por lo que siente, está en la carne, está en los sentidos. Estar en la carne no es solo tomar, fumar, mentir, no. Estar en la carne es guiarse por los sentidos. ¿Cómo le va? No, tengo mucho frío. Se está guiando por los sentidos, no por la fe. ¿Puede pagar? No, la plata no me alcanza. Se está guiando por los sentidos, no por la fe. Porque la Biblia dice que usted es hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Según la Biblia, usted sí puede recibir dinero. Ahora, ¿cómo hace usted para recibir dinero? ¿Cómo hace usted para recibir ropa o comida o paz? Usted lo dice con su boca. Pero no solo tiene que aprender a declarar bendición. Si su esposo, su cónyuge, sus hijos son conflictivos, Padre, gracias por mi esposa, porque el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. Es una mujer inteligente, una mujer capaz. La está bendiciendo. Padre, gracias por mis hijos, porque son hijos que aman, honran y respetan a papá y mamá. Son trabajadores, son juiciosos. Padre, gracias por mi esposo, porque es un hombre fiel, es un hombre trabajador. Es un hombre que me honra, que me respeta. Padre, gracias porque así como llegan los recibos, llega la plata para pagar a tiempo. Padre, gracias, Señor, porque así como sale el sol, me llega el dinero para irme de vacaciones. Usted aprende a bendecir, pero es necesario que también aprenda a reprender las obras del diablo. Cuando le dé un dolor, eso es una serpiente, eso es un escorpión. Yo resisto todo, lo echo fuera. La Biblia declara que puedo vivir sano.
Yo no acepto ninguna enfermedad. Cuando lo miren feo o le digan cosas feas, eso es una tentación. Usted elija no engancharse a la pelea. Usted tiene la autoridad. Mire, los cristianos a veces son como muy cristianos. Salen, está lloviendo y se mojan. Y tienen autoridad para ordenar que escampe, que no llueva. Salen y hay un trancón y se quedan en el trancón. Y tienen autoridad para ordenar en el nombre de Jesús que el trancón se desvare, se quite y pueda pasar el bus. Ve que van a robar a alguien y se queda acá. ¡Ay, la robaron! Cuando tiene autoridad para evitar que lo roben. Cuando los taxistas o choferes se frenan y se bajan con la cruceta, usted no tiene que ir allá a meterse. Están siendo oprimidos por el espíritu de ira. Usted desde donde está, yo ato y reprendo todo espíritu de ira en el nombre de Jesús. Y no pelean y se callan y se suben y se van. Ejerce autoridad. Si tiene una persona que es fregada con usted, que es incisiva, que es atrevida, que como que le saca el mal genio cada rato, la Biblia dice, yo coloco temor, terror y espanto de Dios sobre mi vida. Y va delante de esa persona para que me trate con respeto y con honra. ¿Y sabe qué pasa? Esa persona lo va a tratar con respeto y con honra. Pero es necesario ejercer autoridad. Ojo, ejercer autoridad ante una enfermedad no es, Padre, por favor, te lo suplico por las llagas de Jesús, te lo ruego, sánalo, 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 sánalo. No, eso no es ejercer autoridad. Ejercer autoridad es en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Yo reprendo todo malestar, todo cáncer, todo sida. Yo lo ato y lo echo fuera y mando que el cuerpo se regenere, que viva en el nombre de Jesús. Ahora, algo que pasa con los cristianos, ¿qué es? Ojo, la Biblia dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El diablo se va, da una vuelta y puede que a usted le venga el dolor a los 3, 4, 5 días. Usted resiste el dolor y el diablo se va, da una vuelta y puede que le vengan los síntomas a los 8, 15 días. Usted resiste los síntomas y el diablo se va. Muchas personas se ora por ellas y quedan sanas, y a los 3, 4 días vuelven a sentir un dolor. ¡Ay, me volvió la enfermedad! Entonces vuelven a quedar enfermos, no porque el diablo los pueda tocar, sino porque usaron la autoridad para maldecir su cuerpo. ¿Cómo le ha ido? No, es que terrible, el médico me dice que voy a quedarme ciego. Está guiándose por los sentidos. La Biblia dice que Abraham vivió 175 años, que siempre tuvo luz en sus ojos y fue vigoroso. Y si es él es el padre de todos de todos nosotros por la fe, pues nosotros tenemos el mismo derecho. La vista, el poder ver, no depende de estas bolas que tenemos acá. La vista es algo espiritual que Dios nos dio. Entonces, pero haga algo. Cristianos que tienen barritos y manchitas en la cara, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y todos estos barros se quitan, se limpian en el nombre de Jesús. Mi piel es limpia, se va toda mancha en el nombre de Jesús. Eso es ejercer autoridad. Tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo. Tenemos autoridad. Eso es algo que usted necesita ejercer. Usted necesita ejercer autoridad. ¿Es caro? Muchos cristianos se han muerto. Yo vi cómo personas de poder que eran usadas en sanidades y prodigios obraron por personas, por buenos cristianos, por pastores, por líderes. Y esos pastores y líderes se murieron. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque hay fe fingida. La fe verdadera es que usted con su boca habla la palabra de Dios y vuelve a hablar la palabra de Dios y la sigue hablando y la sigue hablando. Y si le duele, ante el dolor usted declara la palabra de Dios. Y si no tiene plata, ante la escasez usted declara la palabra de Dios. Y si tiene problemas con su cónyuge, su esposo, sus hijos, usted sigue declarando la palabra de Dios. Y si no puede vender o no le pasa el bus, usted sigue declarando la palabra de Dios. Eso es fe bíblica. Pero muchos cristianos, sí, yo sé que estoy sano. Y cuando viene el dolor, ay, 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 ay. Entonces, la Biblia habla de ese tipo de fe.
Usted o está en los sentidos y se guía por lo que ve, oye, huele, siente, palpa y toca, o está en la fe. Y aunque le duela, usted declara que está sano. Y aunque no tenga, declara que tiene por la llaga de Jesús. Y aunque haya dificultades, usted dice, Dios está conmigo y soy más que vencedor. Porque esto funciona. Esto sí funciona. Esto sí funciona. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios nos abrió los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Y declaro que Dios por el Espíritu Santo le sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y el diablo no se la puede arrebatar. Y aunque vengan tentaciones o enfermedades o persecuciones o malos testimonios, usted permanece sólidamente firme en la palabra y camina como hijo de Dios y vence en el nombre de Jesús. Prospere y venza en todo en el nombre de Jesús.